orden de Melquisedec, milicia celestial. Con ustedes el misterio de las vestiduras blancas. Yo sé que tú has escuchado esta frase en la Biblia, el misterio de las vestiduras blancas. Hoy día lo vamos a tocar, ¿ok? Eso es lo que Dios puso en mi corazón esta semana. Para alguien será de poderte compartir este misterio de las vestiduras blancas. Como dice el gran proverbista Salomón, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto. ¿Ok? Está escrito en Proverbios 25:2. Tú lo puedes leer ahí. La pregunta es, ¿por qué Elohim Yahweh le daría vestiduras blancas a un grupo de personas? ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a estar estudiando. Ahora, cuando leemos pues el mensaje que dice pues el ángel a la iglesia de la Odisea, dice en Apocalipsis, ¿no? De Apocalipsis, revelaciones, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Ok? Y por el testimonio. Y esa palabra testimonio, tenla en cuenta, viene del griego martus, mártir. ¿Ok? Los mártires. O sea, el martus, el testimonio. Los que fueron mártires. ¿Ok? Entonces, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Ok? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Curios, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Fíjate lo que te está diciendo, los que moran en la tierra, porque la iglesia no es moradora, la iglesia es peregrina, pero aquí te está diciendo los que moran en la tierra, ¿ok? Es decir, la iglesia ya no está ahí, ¿ok? Entonces, cuando veamos el misterio de los moradores, ahí vas a poder entender un poco mejor. Pero aquí te doy ya una pista. ¿Ok? Entonces, le dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Okay? Apocalipsis 6, tú lo puedes leer ahí, todo el capítulo. Y dice: y se le dieron vestiduras blancas a este grupo de personas, ¿ok? Y se les dijo que descansen, muchachos, tiempo, descansen, ustedes ya tienen sus vestiduras blancas, descansen todavía un poco de tiempo, ¿ok? Hasta que se completara el número de sus consiervos, o sea, como ellos, y sus hermanos, que también habían de ser, ¿qué cosa? Muertos como ellos, para que pudieran recibir sus vestiduras blancas. ¿Okay? Entonces te voy a explicar de qué se trata esto y a quiénes se les va a dar las vestiduras blancas. ¿Okay? Si tú dices, bueno, yo quiero recibir mis vestiduras blancas, bueno, escucha primero el video para que tengas toda la idea de lo como Dios lo usa. ¿Okay? Y de ahí puedas decidir. Y se le dieron vestiduras blancas, ¿no? De ahí del Apocalipsis. Y la palabra vestidura es la griega 4749, stole, ¿ok? Que significa vestidura. Y también, acuérdate estas dos palabras, la stole, la 4749, y la griega 3022, leucos, ¿ok? Que significa blanco. Leucos significa blanco. De donde nosotros sacamos pues a la palabra leucocitos, que son glóbulos blancos, ¿verdad? Leucocitos, los que están en medicina, entienden muy bien lo que es un leucocito, que son los glóbulos blancos. Donde sale la palabra también leucoderma, ¿no? Derma de piel, leuco blanca, piel blanca, o sea, vitiligo, ¿verdad? Leucoderma. Entonces, para que tú puedas entender los orígenes etimológicos de las palabras, de dónde salen también. Entonces, se le dieron vestiduras blancas, stole leucos, ¿ok? Vestiduras blancas, para que tú entiendas de dónde sale la palabra. Y yo siempre te enseño que cuando tú veas este tipo de palabras, las compares como el autor la usa en otros libros que también escribió. Entonces tú puedes entender mejor el concepto y entender el contexto de la palabra, cómo se usa. Porque yo siempre te enseño que un
texto fuera del contexto es un pretexto que mucha gente lo utiliza para pecar, ¿verdad? Entonces no podemos sacar el texto fuera del contexto. Tenemos que entenderlo siempre dentro del contexto y para eso pues buscamos como el autor, en este caso en Apocalipsis, que es Juan, no es Juan el Bautista, es Juan el hijo de Zebedeo. Ya te voy a explicar un poquito más adelante, ¿ok? Entonces seguimos. Te enseño que la palabra vestiduras, stole, significa cubrir. Cada vez que tú leas la palabra vestidura es cubrir, ¿ok? Proteger. Entonces, cuando se usa en el original hebreo, ya no estamos en el griego, sino estamos en el hebreo, en el Génesis 3:21, dice, y Elohim Yahweh hizo ketonet, que es vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió, es decir, los cubrió. ¿Okay? Y ahí esa palabra original de vestiduras del hebreo es la H3801, ketonet, ¿okay? Que significa vestidura. Ya tienes la versión griega y tienes la versión hebrea, ¿okay? Stole, la 4749, y la ketonet, la 3801, que es la vestidura. Entonces, ¿por qué? Porque Adán y Eva habían pecado. Entonces lo primero que Dios hace es, ¿qué cosa? Los cubre. ¿Me entiendes? Los viste, los cubre, les da sus vestiduras a ellos. ¿Ok? Los cubre porque ya había entrado la muerte. Entonces, ¿qué hace? Si tú sigues leyendo el Génesis 22, los saca del huerto para que no tengan acceso al árbol de la vida. ¿Ok? Los saca del huerto para que, porque ya estaban en pecado y no toquen el árbol de la vida. ¿Ok? Por eso los saca. Mira lo bueno que es Dios. ¿Ya? Para que no tengan acceso al árbol de la vida. Entonces, ketonet significa vestidura, y vestidura, ¿qué cosa es? Cubrir, ¿ok? Proteger. Ahora, cuando vamos ahí otra vez al Apocalipsis, más abajito, vemos lo mismo que le dice pues a la iglesia de la Odisea, ¿no? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. ¿Te acuerdas de cuando vimos el video anterior cómo se refinaba la plata? La plata se refinaba hasta que tu imagen se vea reflejada en la plata, ¿no? El oro también. Cuando ya ves tu imagen reflejado en el oro, es que ya el oro está refinado. ¿Ok, verdad? Entonces te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. ¿Ok? Ahora, yo quiero que compares esto con el joven rico, va y le dice a Jesús, ya he cumplido toda la ley y ¿qué debo hacer? Jesús le dice, vende todo y dáselo a los pobres y sígueme. No, ahí le dice vende, pero aquí te dice compra. Pero fíjate a quién se lo dice. ¿Ok? Entonces, acá hay dos grupos de personas para que lo puedas entender. Total, ¿cómo es? ¿Lo vendo o compro? Pues depende de cuál es tu posición con Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Si tú eres creyente, entonces esto de aquí no es para ti. ¿Ok? Ya te lo voy a explicar más adelante. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Y vestiduras blancas. Mira, te está diciendo que compres vestiduras blancas. ¿Pero a quién? A este grupo particular de personas. ¿Ok? Ya te voy a hacer la diferencia para que lo entiendas. Para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. ¿Ok? Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Y esto también te lo voy a explicar acerca del colirio. ¿Ok? Entonces, ¿por qué habría que comprar? Dice ahí, ¿por qué habría que comprar oro y las vestiduras blancas y el colirio? ¿Ok? Mira la palabra que está usando ahí, comprar. Te lo voy a explicar. Para eso estás acá. Ahora, ¿por qué Elohim Yahweh cubriría o vestiría a un grupo de personas para que compren? Y esa palabra compren, yo la puse así entre comillas, Hoppersons, que compren sus vestiduras blancas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Elohim Yahweh cubriría o vestiría a un grupo de personas para que compren sus vestiduras blancas? A ver, te doy 3 segundos para que pienses. Bueno, acá está la respuesta, pues. Mira, porque Jesús
ya pagó el precio de tu salvación con su vida y nos redimió. Esa palabra redimir es comprar a precio justo. Es decir, Jesús ya te compró a precio justo. ¿Y cuál fue el precio? Pues Él dio su vida por ti. ¿Ok? ¿Te acordás que en el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que no te dejaba entrar a la presencia de Dios? Bueno, cuando Jesús muere en la cruz, ese velo se rompe. Por eso es que en el libro de Hebreos dice, entrad confiadamente al lugar santísimo. Ya tenemos acceso hoy en día al lugar santísimo con Dios a través de ¿qué cosa? De la muerte de Jesús, que nos compró, nos redimió, ¿ok? De los que estábamos perdidos, a los que creemos en Cristo Jesús, Él nos ha redimido, nos ha comprado por precio justo y nos ha dado a nosotros que somos iglesia. A nosotros prácticamente nos ha regalado la salvación, nos ha regalado las vestiduras blancas porque nos ha limpiado a nosotros que somos iglesia. ¿Ok? Pero hay un grupo de personas que rechazan a Cristo. Entonces ellos van a tener a las finales que comprar sus propias vestiduras blancas para ser salvos. Y eso es de lo que se trata. ¿Ok? Entonces te lo voy a explicar con más versículos para que lo puedas entender mejor. ¿Okay? Acuérdate que Jesús ya pagó el precio de tu salvación con su vida y nos ha redimido, es decir, nos ha comprado a precio justo. Y lo dice en Corintios, ¿no? Pablo lo dice ahí en 1 Corintios 6:20. Pues por precio habéis sido comprados. ¿Ah? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque el cuerpo y tanto el alma y el espíritu vienen de Dios, ¿verdad? Y ahí lo dicen en 1 Corintios. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados por precio justo. En el 7:23 también. Comprados fuiste por precio. Es decir, Jesús pagó lo que tú has recibido. Para ti la salvación es gratis, pero para Jesús no fue gratis. Jesús le costó. Te lo da a ti gratis, simplemente por el hecho de creer en Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo Jesús, recibes la salvación, lo confiesas con tu boca y crees con tu corazón, entonces eres salvo en ese momento. Al final del video te voy a hacer esa oración para que ahí mismo seas salvo. Ahí en 20, 30 minutos vamos a hacer la oración. ¿Ok? Comprados fuiste por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces a ti, que tú eres creyente de Cristo Jesús, ya te dio tu vestidura blanca. A ti no te ha costado. Tú no tienes que comprar tu vestidura blanca porque Jesús ya te la dio, ya te ha lavado, te ha hecho blanco. ¿Ok? Y ya te lo voy a demostrar en los siguientes versículos. Pero va a haber un grupo de personas que han rechazado a Jesús y ellos van a tener que comprar sus vestiduras blancas. ¿Ok? Ahora, y si todavía nuestro evangelio está velado, tiene un velo ahí que no puedes ver, que no te da acceso al lugar santísimo, ¿verdad? Y si todavía vuestro evangelio está velado para aquellas personas que no entienden la gloria de Cristo Jesús, para los que se pierden está velado, ¿no? O sea, tiene un velo la cual no les permite ver, en los cuales el Dios con minúscula de este mundo, Satán, ha ¿qué cosa? Cegado. O sea, no pueden ver. Ha cegado ¿qué cosa? El entendimiento de los incrédulos, o sea, de los que no creen en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen del Dios. ¿Okay? Del Dios invisible. Entonces, por eso el ángel le decía a la iglesia de la Odisea, te sugiero que compres ¿qué cosa? Colirio. ¿Ah? ¿Para qué? Para que puedas ver lo que la iglesia veía. La iglesia veía a Cristo Jesús y fue arrebatada. Pero esta gente de aquí, que el Dios de este mundo, Satán, les cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo, la imagen de Dios. Entonces, por eso, en este tiempo de la gran tribulación, va a haber gente que va a tener que aceptar a Jesús, comprar su colirio para que pueda recién entender la imagen de lo que es Cristo Jesús y su evangelio.
¿Ok? Ahora, ¿a quién le sucedió esto? Bueno, al mismo Saulo de Tarso, ¿no? A Pablo, porque ahí leemos en Hechos 9, cuando ya Saulo estaba ciego, Ananías, enviado por el Espíritu Santo, fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, sobre Saulo, dijo, hermano Saulo, el Curios, es decir, el Señor Jesús, ese mismo que se te apareció cuando venías montado en el caballo y te caíste, ese que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que ¿qué cosa? Recobres la vista, porque estaba ciego, y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? O sea, le están dando su colirio ahí. ¿Su colirio para qué? Para que le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén? Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y se recobró, ¿qué cosa? La vista. Y en ese momento se le resplandeció la gloria de Cristo Jesús en su Evangelio. Y él es el que va y escribe pues casi la mitad del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y se levantó y fue bautizado. Por eso yo te digo, bautízate para que recibas el poder del Espíritu Santo en ti y puedas pelear contra el reino de las tinieblas y puedas vencer esos vicios. ¿Ok? Porque sin el Espíritu Santo pelear, tienes la batalla perdida. ¿Ok? Bautízate, cree en Jesucristo y recibe el Espíritu Santo para que tengas poder, para que tengas dunamis. ¿Ok? Que es la palabra griega ahí de poder. Otro video vamos a ver el misterio de dunamis. ¿Ok? La potencia de los cielos serán conmovidas, los dunamis de los cielos, el poder, la potencia. ¿Ya? Otro día te lo explico. Y se levantó, dice Pablo, que ya veía y fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces eso es lo que le pasó a él y le dieron su colirio. Ahora, escucha. ¿Ya? Escucha. Entonces, ¿quiénes serán los que usarán esas vestiduras blancas? ¿Ok? ¿Quiénes serán esos que van a usar esas vestiduras blancas? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Mira, no son poquitos, ¿ah? Es una gran multitud, la cual nadie podía contar. Pues son millones, ¿ah? De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero Cristo Jesús, con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Ok? Apocalipsis 7. Ahí te lo está escribiendo Juan. Y no es Juan el Bautista, sino Juan el hijo de Zebedeo. Ya te lo explico en un ratito. Entonces seguimos. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, o sea, vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Ah? Y el anciano, uno de los ancianos habló diciéndome, ¿y esta tribu de dónde son? Estos millones y millones que son incontables, ¿de dónde son? ¿De dónde han salido que tienen vestiduras blancas? ¿Quiénes son y de dónde han venido? ¿No? Eso es lo que le está preguntando. Y él va a responder en el 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Es decir, la sangre carmesí del Cordero emblanquece. Y te voy a explicar esta palabra emblanquecer. ¿Okay? Acá hay otro misterio. ¿Okay? Emblanquecer, te lo voy a explicar aquí. Entonces, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Yo te pregunto, ¿tú vas a salir de la gran tribulación? No, tú eres iglesia. Cristo viene y se lleva a su iglesia. Tú no vas a entrar a la gran tribulación. ¿Ok? Tú por ser creyente de Cristo Jesús, viene Jesús y te separa. ¿Ok? Te separa, se lleva a su iglesia. Entonces, cuando eso suceda, todas aquellas personas que el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es Cristo Jesús, la imagen de Dios, esos van a entrar ¿a dónde? A la gran tribulación. Entonces, cuando estén ahí, ellos van a tener ¿qué cosa? Que comprar
sus vestiduras blancas para poder ser salvos. ¿Ok? Ellos van a tener que comprar. Pero tú que eres iglesia, Jesús ya te la dio. ¿Ok? Ya te emblanqueció y te lo voy a demostrar. Ahora, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ese no eres tú. ¿Ok? Esos son los que rechazaron a Cristo o los que nunca conocieron a Cristo. ¿Ok? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Ok? Ellos han tenido que comprar. ¿Por qué? Porque Jesús compró. ¿Ok? Jesús te compró a precio justo. Jesús te redimió. Entonces, si Jesús te redimió, Jesús te compró, tú ya no tienes que comprar porque Jesús ya lo compró por ti, que eres iglesia, como yo. Pero aquel que no conoce a Cristo, que nunca aceptó a Cristo, él va a tener que comprar con su propia vida su vestidura blanca para poder ser salvo. ¿Me entiendes? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, es decir, han comprado sus ropas y las han, ¿qué cosa? Emblanquecido en la sangre del Cordero. Y esta palabra emblanquecer viene del griego 30-21, ¿ok? Leucaíno. ¿Te acuerdas que vimos al principio del video la griega 30-22, leucos? Que te expliqué que de ahí sacamos nosotros, los hispanoparlantes, la palabra leucoderma, leucocitos. Bueno, esta es otra variación, que es la 30-21, leucaíno, que es emblanquecer o emblanquecido. ¿Ya? Entonces, esta palabra se usa dos veces nomás, dos veces en la Biblia, en el griego. ¿Ok? Esta es la segunda. ¿Ok? Entonces, adivina en qué otro lugar se utiliza la primera vez la 30-21, leucaíno. Ya, 3 segundos. Pensá. ¿Sabes dónde se usa? Esta palabra se usa dos veces. Esta es la segunda vez. La primera vez que se usa es en la transfiguración de Cristo Jesús. ¡Mira! Dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que es decir, a Jacobo y a Juan. Y este Juan es el que va y escribe el Apocalipsis. Si tú no sabes por qué Jesús tenía su círculo íntimo, porque si tú lees tu Biblia, habían los 120. De esos 120 habían 40. De esos 40 habían 12. Y de esos 12 habían 3, que era Pedro, Juan y Jacobo, que son los hijos de Zebedeo. ¿Y por qué Jesús tenía su círculo íntimo con estos 3? Entonces, cuando los lleva al monte de la transfiguración, Jesús se transfigura. Y esa palabra transfigura viene del griego metamorfos, es decir, cambio de naturaleza. Jesús pasó de su naturaleza natural humana a su naturaleza divina. Entonces, al hacer eso, dice, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se metamorfosizó, o como se diga, ¿ok? Se transfiguró delante de ellos. ¿Y qué pasó con sus vestiduras? Y sus vestiduras, ¿qué pasa? Se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede. Leucaíno, emblanquecer, leucaíno. Es decir, Pedro, Juan y Jacobo tenían a Jesús delante de él. Y por tener a Jesús, ¿qué pasó con sus ropas? Recibieron ahí, por tener a Jesús, sus vestiduras blancas. Yo te pregunto, ¿tú tienes a Jesús en tu corazón? Porque Dios ya no habita en templos, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Si tú lo alabas, Dios habita dentro de ti porque tú crees en Cristo y te vas a bautizar, recibes el poder y Dios habita dentro de ti, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con tus vestiduras? Te las emblanquece, te las leucaíno, como nadie en la tierra las podía emblanquecer. Entonces, Pedro, Juan y Jacobo, por tener a Jesús, sus vestiduras se volvieron blancas, recibieron sus vestiduras blancas. Yo te pregunto, ¿tú tienes a Cristo? Sí, ¿verdad? Entonces tú ya has recibido tus vestiduras blancas, tú no tienes que comprarlas, ¿me entiendes? Tú ya eres iglesia, pero aquel que nunca conoció a Cristo o lo rechazó, en los días de la gran tribulación va a tener que comprar su vestidura blanca. ¿Ok?
Entonces, esa palabra emblanquecer, leucainos, se utiliza 2 veces. Esta es la primera y la segunda es aquí, en estos que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han leucaíno con la sangre del cordero. ¿Ok? Entonces, por tener a Cristo, tú ya tienes tus vestiduras blancas. ¿Ok? Ya Jesús te ha limpiado, te ha emblanquecido, te ha lavado. Y lo dice el rey David. Mira, en el Salmos 51, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Ah? En pecado. He aquí tú amas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, wisdom, Sofía, ¿no? Del griego, Sofía. Purifícame con hisopo y seré limpio. Ah, mira, te está profetizando. Purifícame con hisopo, porque ese hisopo se usaba, ¿qué cosa? Para sacar la sangre del sacrificio. ¿Ah? O sea, purifícame con la sangre del sacrificio de Cristo Jesús y seré limpio. Lávame y seré más, ¿qué cosa? Blanco que la nieve. ¿Ah? Jesús ya te limpió con su sangre y te ha hecho más blanco que la nieve. ¿Ah? En tus vestiduras blancas. Ahora, Isaías también lo dice. Venid, luego, dice Elohim Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, ¿no? Y ese es el hebreo de leucaínos, ¿no? Y leucaínos es el griego y ese es emblanquecidos, ese es el hebreo. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Ah? Porque la sangre del cordero te ha emblanquecido, te ha dado tus vestiduras blancas, ¿ok? Resplandecientes. ¿Viste? Entonces, no hay pecado que Cristo Jesús no pueda perdonar, ¿ok? Solo la blasfemia contra el Espíritu Santo, y ese pecado no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Ok? Es decir, en la otra vida. ¿Ok? Cuando habla así del siglo venidero, está hablando pues de la otra vida. ¿Ok? Yo he escuchado muchas personas que me preguntan, oiga hermano, y yo quiero saber si yo he pecado contra la blasfemia del Espíritu Santo. Y me preguntan así, ¿no? Y la verdad es que si tú estás aquí, no has pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el rechazar a Cristo Jesús, el rechazar eso, no, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, atribuirle que no puede ser salvo. Entonces, cuando uno blasfemia contra el Espíritu Santo, ese pecado no tiene perdón ni en este siglo, que es el rechazo a Cristo Jesús, ni en el venidero. ¿Ok? Entonces, si tú estás viendo este video, tú no has pecado no has blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Ok? Mira, en resumen, Jesús ya te redimió y ya te dio tu vestidura blanca. ¿Ok? Pero a los que no conocieron a Jesús en este siglo, ¿no? No lo van a reconocer en su venida. O sea, el que no lo conoce no lo va a poder reconocer. ¿Entiende? De esa manera. Entonces, y tendrán que comprar sus propias vestiduras blancas pagando el precio más alto con su propia vida. ¿Ok? Es decir, en la gran tribulación, que son 7 años, que está dividido en 3 años y medio de paz y prosperidad y 3 años y medio de hecatombes y cataclismos, que mejor te hubiera sido no haber nacido. ¿Ok? Donde el dunamis de los cielos ni siquiera va a dar, las dunamis, las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Ok? Otro día te explico eso. Entonces, en ese tiempo de la gran tribulación, que tú no vas a estar ahí, ¿ok? Que tú no vas a estar ahí. Por eso es que cuando vimos el misterio el video anterior, ¿no? De las 7 veces, los 7 años de la gran tribulación son 3 y medio, 42 meses, ¿verdad? 42 meses, fueron 42 los niños que se burlaron del ungido de Dios, que era Eliseo. Y de ahí salieron un par de osos y se los devoraron, ¿no? Profetizando lo que se va a pasar a los que se burlan del ungido de Dios, ¿no? Entonces, en los 7 años de la gran tribulación, se va a levantar el anticristo,
¿ok? Entonces va a perseguir primeramente a Israel, ¿ok? Pero muchos, tú sabes que los israelitas no aceptan el señorío de Cristo Jesús. Por eso es que Jesús le dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Cuando veas el misterio del doble señorío, que también ya lo subimos, ahí podrás entender de qué se trata, porque reconocían el señorío del Padre, reconocían el señorío del Espíritu, pero no reconocían el señorío del Hijo, ¿no? Por eso es que cuando tú lees Isaías, ahí Isaías sí lo reconoce y le dice santo, santo, santo. O sea, santo el Padre, santo el Espíritu y santo el Hijo. O sea, los tres son santos, ¿ok? Tres en uno, triunidad. No es trinidad, es triunidad, ¿ok? Es como el agua. El agua es líquido, sólido y gaseoso, pero sigue siendo agua, ¿ok? No son tres aguas, es una sola agua en diferentes estados. Entonces, en ese tiempo, Dios va a levantar a través de sus dos ungidos, que son Moisés y Elías, sus dos testigos, mártires, ¿te acuerdas? Mártir, ¿ok? Va a liderar una coalición de 144,000 sellados, que son 12,000 de cada tribu de Israel, y millones van a ser salvos, pero van a tener que pagar con su propia vida por no haber aceptado el pago que Jesús hizo por nosotros. Tú y yo, que somos iglesia, aceptamos el pago y obtenemos la salvación por gracia, ¿ok? Por fe. Pero estos que han rechazado a Jesús y entran a la gran tribulación, entonces a ellos les va a costar, van a tener que pagar el precio más alto. Por eso es que el ángel le decía a la iglesia de la Odisea, compra, compra, porque para mí Jesús ya me lo compró y me lo regaló, yo lo acepto y soy salvo por creer en Cristo Jesús. Pero aquel que no aceptó ese regalo va a tener que comprarlo si quiere ser salvo. Y olvídate que no se ponga en la marca de la bestia, porque todo aquel que se pone la marca de la bestia en la mano o en la frente, ese ya está sentenciado, no tiene salvación. ¿Ok? Entonces, hoy día que tú estás viendo este video, te conviene ser salvo, porque tú no sabes si Dios te llama en 30 minutos. ¿Has visto cómo manejan en tu ciudad? Ay, ay, ay. Ya, ¿entendiste o no? Está fácil. Jesús ya te redimió y ya te dio tu vestidura blanca. Pero a los que no conocieron a Jesús no lo van a poder reconocer en su venida. Y tendrán que comprar sus propias vestiduras blancas pagando el precio más alto, que es con su propia vida. ¿Ok? Alábale que Él vive. Entonces, si tú haces esta oración conmigo, en este preciso minuto tú vas a pasar de las tinieblas a su luz admirable, y en este preciso momento que tú crees en esta poderosa oración vas a ser salvo, ¿ok? Abba, Elohim Yahweh, creo en ti y que tú me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida, te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. ¿Okay? Si tú hiciste esta oración, en este momento eres iglesia, y no te preocupes que Cristo ya compró tu salvación y te la ha regalado a ti. A ti no te cuesta nada, pero a Él le costó todo, el precio más alto. Eres redimido. ¿Ok? Entonces, en las palabras de la Biblia, la Vulgata Catracha Latina, de Yo Hablo Hoy, porque si no compartieres este video y callares en este tiempo, los likes y los shares vendrán de otra parte, y ayuda tendremos los que somos de la orden de Melquisedec, rey y sacerdote para nuestro Dios en Cristo Jesús. Y quién sabe para qué santo cuerno de la unción llegaste a ver este video. Yo, 414. Dios te bendiga mucho y te multiplique y te guarde, ¿ok? Y nos vemos en el siguiente video. ¡Selah!